Ya nomás. Ya, entonces estamos en Espacio 212. Hoy miércoles 11 de febrero del 2026 estamos conversando con Alex Anzana y Pipi Villadangos, parte de Colectiva. ¿Quién es quién? Dúo Cosa, perdón. Dúo Cosa, colectivo, compañía, ¿cómo es? Bueno, es una pregunta, es una buena pregunta. Y es que en principio Dúo Cosa somos nosotros. Sí, no, sí, los dos. Y después se sumó Yavi y un poco tomó, Yavi Javier Aguarda tomó ese rol más de asistencia técnica, asistencia general, que después se convirtió en intérprete. Y ahora está Mars y Molly. Y ahora están Mars y Molly, que ya son equipo técnico, iluminación y producción. Mars en producción y Molly con las luces. Entonces yo creo que también es una pregunta para nosotros, ¿qué es Dúo Cosa ahora? En principio creo que es algo más grande que nosotros, ¿no? Sí, sí. Quizás más una colectiva por ahora. Sí. Sí. Esa sensación. Es un colectivo en sí, creo que nosotros seguimos teniendo un poco la dirección, pero a la vez no sé si eso es tan importante tampoco, ¿no? Como que el trabajo siempre se ha como organizado con las personas que un poquito van encontrando afinidad, ¿no? O con las personas con las que vamos encontrando afinidad, me parece. Sí, siempre hemos trabajado como con AMIs que nos han colaborado. De hecho, ahora para la función que hicimos hace poco igual fue así. Entonces igual lo siento como un trabajo muy cercano con las personas. Claro. Sí, de hecho en Quién es quién, para la última función un montón de gente fue parte del proceso del montaje, desde el montaje escénico hasta como quien vino a, no sé, cortar un marco de cartón, a quien armó literalmente toda una escenografía y no son parte del colectivo en sí, pero no como algo. Sí, siempre recibimos esas ayudas, esas manitas. Sí. Okay. Pero bueno, Dúo Cosa. Sí. Entonces partamos hablando del inicio del trabajo ¿Quién es quién? ¿Desde dónde surge? ¿Cuáles serían como esos como puntos o como puntos de partida o cómo fue un poco el proceso? Partimos trabajando por CDI, creadores de imágenes. Ahí nos conocimos, creo, ¿o no? Nos conocimos antes, sí. Pero ahí como que empezamos a compartir, ¿no? En el proceso, una vez por semana, como. Claro, y ahí sacamos el material de Cosa Rota y luego decidimos continuar trabajando y apareció Quién es quién. Como muy entre momentos en que nos juntábamos acá a probar, investigar cosas, salir a la calle, ir a la feria, mandarnos cosas por Instagram. Y así, no sé. Memes de terror. Memes de terror, sí. Claro, empezamos más bien por un trabajo mucho más audiovisual, probablemente porque estábamos en el marco de CDI, entonces nuestro primer archivo, de hecho, fue acá abajo, en la entrada de la casa, la entrada de 212, con frazadas, bolsas, huevos, pelo, basura, peluches. Maki. Siempre comíamos, ¿no? ¿Algo? Sí, siempre que nos hemos juntado hemos comido y siento que eso ha sido un punto de encuentro para nuestro trabajo, es como muy importante igual. O sea, comíamos en el trabajo y en las reuniones, ¿no? Como algo que había ahí el traga de por medio. Claro, ¿Quién es quién? Apareció ya como algo un poco más elaborado, porque estuvimos casi un año o al menos medio año en el... Esto fue ¿qué año? ¿Creadores qué año? 23. ¿2023 no fue Cosa Rota? No, Cosa Rota fue 2022. Sí. 2023 fue ¿Quién es quién? ¿Quién es quién audiovisual? Que fue la primera confección del traje largo. Que eran 2 camisones que compramos
Sí. en Macy's, ¿no? Sí, como una ahí. ropa americana, sí. Americana. Y los pusimos en la casa de Yavi. Sí, es que creo que antes de eso habíamos hecho una postulación a Mala Memoria, que era un festival de Santiago que creo que fue para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y había que crear una coreografía en base a 3 imágenes. Sí. Del archivo que proponía Sí. la misma convocatoria. Y como que de ahí surgió mucho de lo que, o parte de lo que hay ahora, como en cuanto a coreografía, ideas, imaginarios y así. Sí, fue el puntapié en realidad, como empezamos a trabajar desde el movimiento por esa convocatoria. Como postulemos a esto, necesitamos armar 3 minutos de coreo y nos juntamos a armarla. Y empezó con esto, ¿no? Como, Sí. y con esta primera imagen, Sí, como... que eran piedras. Eran piedras. Eran piedras que había en una fotografía. Entonces era una El- roca. Este gesto de sacarse el abrigo, eso todo empezó por esa convocatoria. Sí. Pero creo que fue simultáneo, no me acuerdo en realidad. Pero claro, estábamos con el proceso del video y el proceso coreográfico, porque de hecho ese año, a fin de año, presentamos las dos cosas en la performance de Com, en la video performance. Creo que fue como en el mismo año, Sí. 2023 probablemente. Ujú. Y claro, entonces estaba un poco este proceso de coser el vestido, ¿no? Ahí aparece el cat dog, cuerpo de 2 cabezas. Sí, pensábamos en una figura alargada, como Sí. que eso igual fue algo, no sé quién lo trajo la verdad, pero esta figura alargada, queríamos como hacer un cuerpo alargado. Sí, Eso miramos fue- varias veces, me acuerdo. Sí, sí. Ahí empezó un poco también lo de la repetición como un poco hablábamos de desidentificarnos o como a través de la repetición, por lo menos en el video y teníamos estos gestos de no como empapelar una caja de un lado con la cara de Alex, de otro lado con mi cara, nuestras uñas estaban como, imprimimos nuestras caras muy pequeñitas y les pusimos nuestras caras a las uñas, entonces como que era un poco repetir y dejar de conocerse, ¿no? Algo así, no sé. Sí. Y venía también de la mano con el laboratorio de la cosa, De la cosa, que sí. era desidentificarse a través de los objetos, Sí. como hacer cosas que se parecen a uno, pero que No son un... que no son Que no uno, tienen cara. que no tienen cara. Y en esa, Algo así. y me acuerdo yo igual participé en el laboratorio de la cosa y me acuerdo que es súper interesante la metodología de trabajo que proponían en cuanto a cómo ustedes abrían su proceso creativo para que otros entren a alimentar, a aportar como a este imaginario que ustedes están como construyendo. Entonces quizás igual me pueden contar un poco, porque veo que hay como una especie de metodología como de ir como a fragmentos o como en partes, como una cosa que luego como es otro y otra cosa y luego como que todo eso se va uniendo y ya da luego lugar a la obra que vimos hace poco. Sí. No sé si claro, lo habían visto así o... Es que de hecho, no sé quién nos comentó hace poco, pero como que la obra parecía, o el montaje escénico de la obra, se parecía a la disposición que tenía el laboratorio en el sentido de que había un sector en el cual se hacía un registro audiovisual, una mesa de trabajo, un sector en el cual había una tele y se miraba el material, como un poco esto que tiene el laboratorio en sí como de etapas, y creo que nosotros Estaciones. trabajamos bastante por aglutinación, no sé cómo se dice, pero como esto que se va pegando, como que se va arrastrando de lo otro y quedan cosas todavía que vuelven. De hecho ahora para Quién es Quién volvimos a usar un audio de Cosa Rota, que es el primer video, que estéticamente no tiene tanto que ver con Quién es Quién, o sí, no sé, porque aparece de repente la frazada, aparece de nuevo el coligüe, o la rama. Creo que nos interesaba ese audio por la comida, por el masticar, esos sonidos como de boca. Sí. Sí, yo no lo había pensado tanto, la verdad.
pero ahora que lo dicen, igual me hace cierto sentido. Sí. Pero pienso que en sí el laboratorio, que hace poco un poco lo renombramos como hacer cosas con cosas, antes era diálogos y prácticos para el imaginario de la cosa, y ahora fue como hacer cosas con cosas. Menos vuelta, ¿no? Sí. Para mí fue algo bien intuitivo, un poco de compartir, como esto que decís de abrir el proceso para hacer invitación al otro, era un poco también las herramientas que teníamos a la mano, como que nosotros tampoco trabajamos en general con un marco teórico ni conceptual. Sí nos hemos compartido textos al inicio de la investigación o cuando empezamos a trabajar, pero creo que nunca es nuestro suelo, sino más bien algo de la intuición. Sí, Entonces de alguna manera no nos era tan, o por lo menos la memoria que tengo es que era más próximo a acercar nuestro trabajo, que también estaba como en proceso, haciéndose, deshaciéndose, que inventarnos una curaduría para ese momento, no sé cómo decirlo, ¿no? Como, era como, bueno, nosotros estamos haciendo esto, como, y ahora queremos invitarles a hacer esto, y hay un montón de materiales. Imaginen, hagan. Pero igual era una manera para que, un poco sentía yo como para también alimentar eso que estaban como empezando a cocinar, como empezando a gestar de alguna manera. Y en relación a también como al universo estético del trabajo, ¿qué me pueden comentar? Siento que al principio como esto de la cosa tenía que ver mucho con las materialidades que nos íbamos encontrando en el camino, como la basura, restos de comida y cositas muy que vivíamos en nuestro cotidiano. Fue lo que de cierta manera intentamos trasladar luego al laboratorio, o esto mismo de hacer las uñas con engrudo fue algo que también quisimos como replicar en el laboratorio. Y ahí siento que tenía como una estética más trash, no sé, como era muy bien sucia, era bien basura, muy basura, pegajoso, sí, chorreante. Claro, yo creo que eso después se fue delineando un poco más, porque a medida fuimos trabajando quién es quién como proceso más coreográfico y escénico, o como proyecto más escénico, empezaron a abrirse imaginarios también, porque de repente armamos esa primera coreografía en la cual estaba la imagen de los escombros y las heridas, las piedras y un poco como esta temática que también nos fue un poco como dada a través de una convocatoria, para después entender que eso tenía otro tipo de relaciones cuando empezábamos a bailarlo. Entonces aparecen como dos niños, pero también teníamos este cat dog o este cuerpo alargado, entonces eran unos siameses separados al nacer. Entonces aparece este tercer personaje que es Yavi, que primero era como un extraterrestre o un marciano, porque Yavi tenía un vestuario verde de cuerpo entero, y se abre ese imaginario, pero después entonces empezamos a imaginar todo esto en torno a un bosque. No sé en qué momento apareció eso, pero como apareció un poco esa oscuridad del bosque, y yo creo que en esta residencia en Trashumantes, lo que terminamos por abrir ahora en enero, resultó una cabaña, y resultó una bosque, una madriguera, como muy esa estética del cuadrillé, la arpillera, los guantes de trabajo, la carretilla, la pala. Sí, siento que igual como que el campo de alguna manera siempre ha estado presente en nuestro trabajo, quizás no explícitamente, pero como que eso ha estado para mí desde siempre. Eso. Igual Como no sé, lo rural o algo así, por decirlo de alguna manera. Igual sí, porque de hecho en Cosa Rota me acuerdo que vos habías traído
como esos coligües. Sí, esa estructura de coligüe. Y le habías como atado bolsas con agua. Sí, había caballos en la Una toalla con caballos, sí. Sí. Pero creo que también se arma un poco del escenario que es de este escenario, ¿no? Como, no sé, vos sos de acá, yo no, pero, o sea, digo, para mí igual el campo es algo un poco más lejano, pero viviendo acá era algo cercano, cotidiano, sí. O sea, en realidad. ¿Y cómo llegaron a esta relación entre como danza y terror? Con este cruce que no es tan habitual. Sí, hablábamos... Al menos acá, sí. como... Sí, cuando tuvimos que postular a cosas, igual nos craneamos un poco en eso, porque, bueno, la conclusión que hemos llegado es que, claro, el terror está presente en la literatura, en el cine, obviamente, como que hay muchas referencias, pero en la danza no hay mucho, la verdad. Y la verdad que yo creo que es algo que nos gusta a los dos, por eso llegamos al terror también. Y creo que siempre estuvo, o sea, como algo medio... Así como esto que decís, bueno, el campo siempre estuvo ahí, o esa ruralidad siempre estuvo ahí. En realidad el terror, desde lo primero que hicimos, era como perturbador, desagradable, oscuro. Siempre siempre está esa oscuridad como marco para nuestro trabajo, en el sentido literal, porque lo trabajamos de noche, como nuestros